Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde me estén viendo. Este es el primer video largo del año y quería comenzarlo retomando una serie narrativa que hemos ido construyendo, ustedes y yo, paso a paso. Una serie en que no hablamos de edades por comodidad, sino de momentos reales del desarrollo. De esos puntos donde algo cambia, no necesariamente en el niño, sino en el entorno. Ya recorrimos la etapa de 0 a 2 años, luego la etapa de 2 a 5 años y hoy comenzamos con una etapa clave, muchas veces mal entendida, la etapa de los 6 a los 8 años. Espero que este nuevo año sea un año de mayor acompañamiento, de más comprensión, de menos juicios rápidos y de más miradas completas. Porque cuando entendemos el proceso, dejamos de hacer algo fundamental, reaccionar, y empezamos a acompañar. La transición de 5 a 6 años. Entre los 5 y 6 años ocurre esta transición que casi nunca se explica bien. El niño muchas veces está en una escuela, no entra a un lugar nuevo, entra a otra lógica. Antes el entorno todavía tenía márgenes, había juego, había pausas, había adultos que miraban al niño antes de mirar el reloj. Pues bien, en ese periodo intermedio, el sistema acompaña más de lo que exige. El movimiento aún se tolera. El error se corrige con guía. La diferencia todavía no se convierte en un problema constante. Es una etapa de transición, no cómoda, pero es una etapa amortiguada. Y les voy a decir por qué. Muchas familias sienten que todo iba más o menos bien. Nunca perfecto, pero posible. Hasta que deja de serlo. Pues bien, le diré por qué deja de serlo. Deja de serlo porque se avecina la etapa de 6 a 8 años, la escuela real. A los 6 años no ocurre un cambio en el niño. No hay un retroceso repentino. No hay una dificultad nueva. Lo que cambia es la tolerancia del entorno. El juego empieza a sobrar. El tiempo sentado se vuelve obligatorio. Las instrucciones verbales se multiplican. La comparación con otros niños se vuelve constante. Y aquí comienza realmente la etapa de los 6 a los 8 años. A esta edad, el sistema no solo observa al niño, observa resultados, busca cumplimiento y establece, casi sin darse cuenta, una comparación constante. ¿Cuánto tiempo permanece sentado? ¿Cuánto tarda en responder? ¿Cuántas veces interrumpe? ¿Cuántas veces se mueve? Y lo que no encaja empieza a notarse más. Un día típico de la escuela, les voy a decir cómo pasa. El día empieza temprano. El niño llega a la escuela y ya hay una exigencia primordial, las transiciones de la casa al aula, del pasillo al salón, del ruido al silencio esperado. No siempre hay tiempo para acomodarse. Comienzan las instrucciones generales, indicaciones para todo el grupo, un ritmo colectivo que va avanzando. Algunos niños entran en ese ritmo casi sin notarlo. Otros necesitan más tiempo. Pero el tiempo ya está contado. A lo largo de la mañana hay cambios constantes, siempre. Una actividad termina, otra comienza. Es algo cíclico, a veces sin aviso claro. Ahora toca escribir, ahora toca escuchar, ahora toca guardar, ahora toca esperar. Cada transición es una pequeña prueba. Luego vienen los momentos que exigen más atención sostenida, más tiempo sentado, menos tiempo permitido. El cuerpo empieza a incomodar, pero el entorno no siempre lo registra. Llegan los recordatorios, llegan las correcciones, las miradas, no porque alguien quiera hacer daño, sino porque el sistema avanza y espera que todos avancen con él, algo natural. Después aparece el recreo, que no siempre funciona como descanso. Para él, más ruido, más estímulos, más reglas implícitas. Y cuando la mañana termina, el niño no solo está cansado por lo que aprendió, sino por todo lo que tuvo que sostener para llegar hasta ahí.
Va llegando algo sin darse cuenta e inesperado, las etiquetas y las interpretaciones. En esta etapa empiezan las interpretaciones. El comportamiento deja de verse como una señal y comienza a leerse como una intención. Ya no es solo que el niño se mueva, es que no quiere quedarse quieto. Y es algo preocupante. Ya no es solo que no responda, es que no presta atención. Las palabras cambian y cuando las palabras cambian, cambia la mirada. Se empieza a hablar sobre el niño más que con el niño. Y el niño lo percibe. No entiende el lenguaje técnico, pero entiende perfectamente el clima que lo rodea. Y para que entiendan mejor, les voy a poner ejemplos. El esfuerzo invisible para todo el mundo, menos para esa personita. Imagina ahora el aula desde dentro. Un niño de 7 años está sentado en su mesa. El grupo copia de la pizarra. Para muchos la tarea es simple. Para él es una coreografía interna, amigos míos. Mantener el cuerpo quieto, ignorar el impulso de mover las piernas, escuchar la instrucción, filtrar las voces alrededor. Intenta copiar, pero cuando levanta la mirada, el grupo ya va más adelante. Alguien le dice, concéntrate. Y él lo intenta, de verdad que lo intenta. Luego llega el recreo, un espacio que debería aliviar, pero que también exige reglas no dichas, cambios rápidos, señales sociales confusas. No entiende qué hizo mal, solo nota que ahora está solo. Al final del día, en casa, aparece el cansancio. No siempre como sueño, a veces como enojo, a veces como llanto, a veces como silencio. No porque el niño no quiera compartir para nada, sino porque no tiene palabras para ese agotamiento. Y aquí es cuando muchas familias dicen, a mí nadie me explicó esto. A muchas familias nadie les explicó que esta etapa iba a ser así, que no era falta de esfuerzo, que no era retroceso, era acumulación. El niño no estaba fallando, estaba respondiendo a un entorno que dejó de flexibilizar. Entender esto cambia la mirada, no para bajar expectativas, sino para hacerla más realista. Porque cuando un adulto aprende a ver el esfuerzo invisible, deja de mirar solo con el comportamiento y empieza a mirar al niño completo. Y eso muchas veces marca la diferencia. Hasta aquí nuestro video de hoy. Los espero en el próximo video para seguir hablando de este amplio, complejo y bello mundo del espectro autista. Nos vemos.